Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Atal honetan, gorpuak berreskuratzeko azken hamarkadetan egindako exhumazio lanetaz mintzatuko gara. 1956ko kolpearen eta hurrengo hamarkadetan egondako hildakoen gorpuak desagertarazi zituzten. Gaur egun, exhumazioak oraindik jarraitzen dute. Kolpean ez ezik, gerran eta gerra ostean hildakoen gorpuak ezkutatu zituzten. Neurri batean normala ikus dezakegu, egiten dugun ditugun gauza txarrak ezkutatzen saiatzea, ez? Baina dena den bai, egia da herrietatik urrundu egiten zituztela normalean hiltzeko, ez? Horregatik fosak agertu egiten dira herrietatik kanpo. Ja, ezkutatu egin zituzten edo, ez da ni zalantzan jarriko nuke, askotan erail ondoren agertzen ziren oso harro kontatzen, zer egin zuten eta non, gainera askotan, ez? Gertatzen dena da, urrun egoterakoan baita, beldurraz dela eta noski inorez saiatzen berreskuratzen, ez, gorpu horiek une horretan. Orduan, gertatu dena da, gero, hasierako exhumazio horiek egiten direla transizio garaian, eta hori dela eta batzuen memoria aldatu egin da edo lekua, espazioak ukitu egin dira eta zaila da aurkitzea, ez? Baina askotan erailtzen zutenek ez zuten lurperatzen, normalean usten zituzten hor eta herrikoek lurperatu egiten zuten. Orduan, horien testigantzak direla eta gero posible izan zen fosa batzuk bilatzea. Gero desberdina da baita, klaro, ja hildakoak diren herrietan bertan hartutak edo gartzeletatik egindako sakak baldin badira, eta ezberdina da, herrietakoak baldin badira, fosa bilatzen dugu eta badakigu denok herrikoak direla. Baina gartzel batetik ateratak nahastu egiten dira askoz gehiago, ez? Izan daiteke leku askotako jendea fosa batean agertzea. Batzutan ez du zer ikusirik, ez? Bizilekua eta gero non agertu diren fosa horiek. Egia da, batzutan herriberaldean, batez ere hemen Nafarroan, zonalde bertan bai hil eta hortik banatu zituztela. Herrietatik pizka bat urrun, baina zonaldean. Baina gero beste kasu batzutan ez dugu lertzen ere, ez? Zergatik, hori Larragako Maravillas Lamberto zergatik agertu behar da Txauri atzean, hor mendi batean, 50 piko kilometrotara, eta ez da ulertzen. Edo gartzeletatik izandako sakekin baita, ez? Iruñako gartzelatik ateratzen dituzte taldeak, eta zergatik eramaten dituzte edo Monrealera, edo Orgi aldera, Ultzam aldera, edo San Cristobalekoak baita eraman Muniain de la Solana, Muniain de Gezalaz herrira adibidez, kasu batzutan, Etxauri aldera, Ibero aldera, kamioneta batean sartutak, eta sakabanatu egiten dira, benetan ikuste dut batez ere familien zigorrak handitzeko baita. Ez bakarrik hil, baizik eta gainera, zailtasunak jarri gero beraien berreskuratzeari baita, ez. Fosak aurkitu ahal izateko
Garrantzi gehien izan duena izan dira testigantzak batez ere, ez? Senideen partetik izandako edo herri bizi ziren herrian izandako jasotako informazioak izan ditugu, eta kasuren batean baita, artxiboetan, garai batean, aldizkari batean atera zela berri bat, eta oso modu desberdinetan, ez? Distantziarekin, gero eta gehiago, saiatu behar gara artxiboetatik zerbait ateratzen, ez? Ia testigantza zuzenak galdu egiten direlako, baina askotan zorionez baita etxeetan testigantza horiek pasa dira, ez belaunaldiz belaunaldi, eta oraindik uste ez genuen informazio mota batzu sortu egin dira oraindik etxeen gandik, ez? Oraindik adibidez, Iruñeko Fuerteko iesaldian izandako hainbat fosa, testigo zuzenak agertu dira azken urtetan, ez? Baina ia 100 urte inguruan daude, ez? Testigantza horiek, lekuko horiek, eta gero eta zailago izango da, ez? Bilatzea. Ez dago dokumento asko hilobiak aurkitzeko. Horretarako garrantzitsuena izan da beti herrietako biztanleen testigantzak, lekukoen testigantzak, memoria historikoko elkarteek egindako lana, eta informazio horiekin guztiekin egiten dira edo prestatzen dira txostenak, eta pista sendoa bada, egiten dira prospekzioak eta arrakastatsuak badira sumazioa. Gero, jakiteko nortzu diren hilobi batean daudenak, garai batean ezagutzen zen, ahoz aho pasatu zuen informazioa, eta bereziki herriberan bazekiten bere hildakoak non zeunden. Iruñe herrian beraz ez da hain erraza jakitea. Eta, gertatu zaigu zenbait hobi desobiratzea eta ez jakitea orain arte nortzu diren hor daudenak. Azken hamarkadetan exhumazio lanak egin dira. Biktimen senideek garatutako proiektuak izan dira, baina gobernu zenbaiten babesa ere jaso dute. Las exhumaciones de las víctimas, por lo general, no comenzaron hasta finales de los años 70. Hubo ahí un movimiento formado por los párrocos de varios pueblos, en los que tuvo muchísima presencia también José Mari Jimeno Jurío, y entonces tuvieron lugar lo que en el curso del tiempo se han venido a llamar exhumaciones tempranas. No obstante, también hay que decir que los mismos años de la guerra, incluso los años 40, incluso los años 50 también, hubo también algunas series de exhumaciones llevadas a cabo por algunos familiares que consiguieron el permiso o la aquiescencia de las autoridades. Hay algunas exhumaciones que tuvieron lugar entonces, por ejemplo, algunas en la fosa de la Valcardera, en Tudela y luego también en algunos otros sitios. Luego en los últimos 20 años y sobre todo en los años 10, con el cada vez mayor apoyo institucional, cada vez han habido más y más exhumaciones. No obstante, yo aquí hay una cosa sobre la que me gustaría llamar la atención. Mientras
mientras, por ejemplo, en los pueblos de la ribera la gente sabía dónde estaban, por lo general sabía dónde estaban ubicadas las fosas comunes que afectaban a sus padres o a sus abuelos y tal y cual, y la exhumación pudo hacerse rápida y bien y en forma temprana, como digo, a finales de los años 70, a principios de los años 80. Me llama mucho la atención que hay muchos asesinados de la zona de Pamplona, bueno, de la ciudad de Pamplona, en los que la ubicación de las fosas ha entrañado muchísimos problemas. Y esto es sobre todo por la escasísima colaboración de la gente de la cuenca de Pamplona, en donde hay, como es sabido, muchísimas fosas. Por ejemplo, el año pasado, gracias a un informe que elaboré junto con Orreaga Oscoz y con Carlos Martínez, pues el gobierno de Navarra, a través de la sociedad Danzadi, pudo sumar en Ollacarizqueta restos de 20 personas. Cuando en ese lugar, ya a finales de los años 70, se habían sumado a 16 más, que eran de Sartaguda y de Sartaguda esencialmente. Lehenengo exhumazioak Nafarroan egin ziren transizioan, ez? Franco hil ondoren, orduan hasi ziren testigantza zuzenak zirelako garai hartan. Eta exhumazio horiek izan ziren, nik esango nuke olako solidaritate handiko lanak izan zirela, ez? Baliabiderik gabe, ia, eskuz, aitzurra hartu eta beren bila joan, eta medio teknikorik gabe ere, identifikatzeko posibilitaterik ez, baina jakinda denok herri berekoak zirela, hartu egiten zuten erabaki horiek, ez, denok dira gureak, eta deno batera ateratzen ditugu eta eramaten ditugu, ez. Garai hartan baita apaiz batzuk, herriberaldean batez ere, inplikatu egin ziren exhumazio horiek errazteko, eta mugimendua geldierazi egin zen, nik uste dut hor Armada eta Tejero planteatu zuten estatu kolpe horretan, hor beldurra berriro sortu egin zen eta geldierazi egin zen dena, ez? Eta ja, gero bigarren txanda bat gertatu zen mende honetan sartutak, ez. Nafarroako gobernuak ez du diru laguntzarik ematen desoberetzetarako. Bere gain hartu du ardura eta berak egiten ditu desoberatzeak. Hau nola gauzatzen den? Arantzadi Zientzia Elkartearekin sinatu genuen duela urte batzuk hitzarmena, eta horren bidez gauzatzen da desoberatze programa. Hori bai, informazioa biltzeko eta tokiak aurkitzeko eta biktimak ezagutzeko elkarte memorialistek laguntza ematen digute hau aurrera eramateko. Aipatu egin dugu transizioan egin ziren exhumazioak ze baldintza eskasetan egin ziren. Gero, azken urtetan egindakoak, batez ere nik uste dut egin direla biktimen elkartek bultzatutak, batzutan baliabideak jarrita ere, eta bakarrik azken urtetan, hainbat erkidetan adibidez, inplikatu egin dira instituzioak. Bitartean, exhumazioetan ibili ditugu saiatu gara finanziazioa bilatzen, adibidez aprobetxatu egin genuen oso ondo Zapateroren garaiko subentzioak,
hemen San Cristobalen adibidez subentzio nahiko sendo jaso genuen garai horretan eta albideratu egin zuten exhumazioak. Azken urtetan, Nafarroan adibidez, Nafarroako gobernua implikatu egin da, baliabide teknikoekin, finanziazioarekin, eta elkarteek eskaini egiten dugula batez ere bilatzea, zenideen arteko loturak egitea, zenideak bilatu, San Cristobalen kasuan adibidez estatu osokoak dira, eta zaila da baita kontaktuan jartzea eta lan hori egiten ari gara denon artean. Desoberatzeak biktimen eskubide bat da eta erakundeen betebeharra. Hori argi eta garbi izan dugu hasieratik, eta orduan gelditzen diren bitartean, geratzen diren bitartean, segitu behar da gorpuzki horiek bilatzen eta identifikatzen. Gero eta zailtasun gehiago dugu horretarako, baina dena den zera nahi politiko hori mantenduko da, bai, zalantzarik gabe. Josefina Campos, Peraltakoa, errepresioaren biktimen senidea. 1978an Operación Retorno izeneko mugimenduan parte hartu zuen Nafarroako eta Errioxako gorpuak bilatu eta berreskuratzeko. Mis abuelos eran de Peralta, él vivió en Peralta desde que era un crío. Entonces tenía sus amigos, mi madre era de Peralta también, en fin, una relación pues normal con el pueblo de Peralta, pues porque se sentía peraltés y cubano, que él nunca renunció nunca renunció a Cuba, e incluso hizo la mili precisamente en España para no renegar de Cuba. O sea que, es decir, mi madre también era de Peralta. Una familia pues trabajadora, pastores, mis tíos, el que mataron era del campo, mi madre, como os he dicho, era modista también, por lo cual estaba en mucho contacto con la gente del pueblo, por ser modista y ellas dedicarse a la costura, pues tenían mucha relación con el pueblo, tanto de un lado como de otro, ¿no? Pero claro está que eran pobres y pasaron también mucho. Y cuando llegó la República, una de las cosas, y se puede ver además en las actas del ayuntamiento, en Peralta concretamente, como los republicanos lo que pretendían era repartir los comunales que eran del pueblo y los llevaban entre 4, y encima de ellos 4 por lo menos eran de fuera. Y llevaban 800 robadas uno, el otro no sé cuántos y tal. Y se llamaba la gente del pueblo trabajando para ellos y muertos de hambre. El mismo ayuntamiento propuso casas baratas, el agua corriente por las casas, sanidad porque morían entonces, bueno, los niños morían que eran primos, ¿no? Pues también que habría seguridad social, en fin. Promovieron muchas buenas cosas para el pueblo. O sea, todo eso es lo que hicieron de mal. Entonces, la familia de mi padre y de mi madre, por supuesto, que apoyaban a la República, ¿no? Excepto que mi tanto por parte de mi padre como por parte de mi madre sufrieron mucha represión precisamente por ser izquierdas. E incluso este tío mío que mataron en la guerra era socialista, era de la UGT, pero fíjate qué mentalidad, era una bellísima persona, porque lo sé no solamente por mi familia, sino por muchísima gente del pueblo. Y cuando veía a mi madre, porque mi madre era amiga de Julia Álvarez de Villafranca. Ya sabéis que Julia Álvarez era profesora y además estuvo en
esto ya lo diré, en el Parlamento, o sea, fue una... Bueno, y eran amigas de ella. Y entonces se iban a los mítines. Y mi tío le renegaba: no vengas a los mítines, que esto es solamente cosas para hombres. Pero se escapaban, se escondían y se iban toda la cuadrilla. Ahora sí lo pagaron tanto por parte de mi madre como por parte de las amigas, que a la que no le mataron el padre, el novio, el hermano, o sea, a todas ellas les hicieron algo, aparte de cortarles el pelo también. Esto en cuanto a mi madre. A mi tío lo llevaron preso el mismo día que en Peralta se comenzó el movimiento, que fue el día 21 de julio. Apareció Peralta rodeada de requetés y falangistas de Funes y de Peralta, que venían a custodiar Peralta. Al mediodía aparecieron por los altos de Peralta, aparecieron unas 500 personas, decían las mujeres, que venían de Tierra Estella, venían hacia Madrid, pero conforme iban viniendo y fueron matando por todos los pueblos por donde entraban. Naza, Granando, Silla, o sea, por todos los pueblos. Llegaron aquí y un muchacho, bueno, que me preguntaste de mi familia, bueno, pues entonces, como os digo, a mi padre estaba en el servicio, terminó el servicio, terminaba el servicio cuando empezó la República, o sea, la Guerra Civil Española. Lo cogieron preso los republicanos, luego él se quedó con los republicanos, puesto que sus ideas eran republicanas, sin pertenecer a ningún partido, como os digo, y ya pues pasó toda la guerra. Pero a finales de la guerra fue cuando lo cogieron preso y estuvo, pues eso, en Belchite, en Carabanchel, fue haciendo la vía del tren hasta Pamplona. Lo que os decía, pasó tanto, porque incluso no sé exactamente en dónde estuvo, en todos estos sitios. Estaba por las noches, tenía que descansar en una celda donde era toda la noche recibir gota a gota. Tenía que estar además o sentado o de pie, porque no podía de otra manera, no había más espacio. Después ya se vino lo trajeron a Pamplona, estuvo preso en Pamplona, pero seguía trabajando en la vía del tren. No todos fueron malos, las cosas como son, ni todos fueron buenos, claro está, pero les tocó, vinieron aquí a la cárcel de Pamplona y bueno, unas comidas de miedo de no comer. Un trato, tres cuartas de lo mismo, de mal. Y vino este capitán que era requete y dice que estaba la cárcel llena de carteles y en los carteles ponía... y les preguntó el capitán a los guardianes: ¿esto qué requiere? Dice: estos son los bolcheviques dándoles de latigazos a los obreros. Dice: esto es lo que estáis haciendo vosotros, quitar inmediatamente todo esto y que no vea más que maltratéis a ninguno de los que están aquí. Las comidas, llegó, miró las comidas, estas comidas para unos hombres que están trabajando de sol a sol, en trabajos forzados, y le dan ustedes estas comidas. Inmediatamente mañana quiero aquí un buen cocido. Al día siguiente cayeron todos enfermos, porque hacía tantos tiempos que no comían bien, cayeron enfermos. Y otro buen día los reunió a todos, los formó y les dijo: os reúno para deciros que en esta cárcel estáis nada más que de paso. El día que quieran, vendrán, os llevarán y os fusilarán. O sea que escribir a casa, hablar con vuestras familias y decirles que hagan algo por vosotros, porque entonces mi padre le escribió a mi abuela, bajó al ayuntamiento, pidió informes, en el ayuntamiento mandaban el informe directamente a la cárcel. Entonces ponían: no se dice de este señor que ha tenido mala conducta, tal, pero pum, un punto rojo. Y en la tercera carta, que la tengo yo, en la tercera carta lo llamó el capitán y le dijo: mire, Campos, esta es la carta que mandan desde el ayuntamiento, la tercera carta que mandan desde el ayuntamiento. Por este punto rojo nada más podría ser fusilado. Hable usted con alguien que
Entonces, pues tiene mi madre tiene un primo carnal que está en la Diputación, que habla inmediatamente con él, porque en cuanto vengan, van a sacarlos de las cárceles, o sea, de la cárcel los van a fusilar. Entonces hablé y fue cuando los sacaron, que fue pues un poco antes de esa fotografía. Fue en julio y esto es en agosto. Pues por supuesto fue la gente de izquierda. Y no porque fueran malas personas, no porque no fueran católicos ni cristianos, no porque estuvieran en contra de la Iglesia y la persiguieran. Esto es mentira. Yo tengo cartas incluso de algunos de los fusilados en los cuales, yo por ejemplo, no hay ni una sola carta en la cual escriba que diga, querida madre, querido tal, estamos bien, gracias a Dios. Si no hubiera creído en Dios, no hubiera puesto. Hay quien incluso escribía a su mujer y le decía, María, desde que estamos aquí en la cárcel, no nos sacó a misa, pero no te preocupes, que en el momento que salgamos de la cárcel, no te preocupes, que me las cobraré todas. No lo digo esto, o sea, yo respeto a todo el mundo, sea o no cristiano, o sea, a ver si me entendéis, pero el que se acusara incluso en una ocasión que se llevaban desde Peralta, iban matones con gente de Funes para matar a unos de Funes, porque se unían los pueblos para matar a unos y otros. Y aquí en Peralta, en la parroquia, les dijeron el párroco, pero tener cuidado porque el otro día se os escapó fulano de tal, el hijo de este que ahora vais a por él, no se os vaya a escapar ahora el padre. Y bajaron a otra casa que era de Requetés y también les dijo lo mismo. Y las criadas escuchándolo. Y después les habían matado a las dos, un hermano cada una y tal. Entonces fueron a casa de este, le dijeron, o sea, lo cogieron al padre y le dijeron, si se presenta tu hijo, le daremos la libertad. La madre, que sabía dónde estaba, mandó a su hijo pequeño a que lo llamase y subió el mocete, se presentó. Y cuando le dijeron que iban a sacar al padre. Y estaba, por ejemplo, la casa parroquial está así y el ayuntamiento está así, y allí los tenían en la cárcel en el ayuntamiento. Bueno, entonces estaba esperando él en la puerta de la parroquia para que sacaran a su padre, cuando bajaban los de Peralta y los de Funes con el párroco de Funes, y uno de los de Funes le preguntó, y dice, bueno, pero ¿no nos han dicho ustedes siempre que el quinto mandamiento de la ley de Dios es no matarás? ¿Cómo nos mandan ahora ustedes matar? Y dice, es que estos son el anticristo, y el anticristo hay que barrerlo de España. O sea, ya te digo, había de todo. El que no creía, no creía. Creo, además, que todo el mundo es libre para creer o no crees. A ver si me entiendes. Pero de que fueran malas personas, de eso nada. Porque mataron además hasta niños. Y por supuesto, quienes fueron los verdugos fueron la gente de derecha. Y entre estos había muchos sin inteligencia, unos pobricos en todo sentido, pero como les pagaban, les decían que les iban a dar el oro y el moro y tal, pues a veces eran ellos los verdugos, mientras los que los mandaban y les pagaban se lavaban las manos. No lo hacían ellos, pero para mí tanto es el que paga como el que lo hace. O sea, creo que esto queda clarísimo. Bueno, los asesinatos en Peralta duraron hasta el 25 de octubre de 1936. A partir de esa fecha ya no hubo asesinatos. O sea, hubo personas, incluso de derechas, que trabajaron para que no se hicieran más asesinatos. Hubo un señor de derechas que tenía mucha tierra y fue a la Junta y les dijo, me cago en la leche, que me estáis dejando sin peones. Eso es lo que le fastidiaba. No que matasen, más que no iba a tener peones para trabajar la tierra. Bueno, pues
con muchas burlas sobre todo a las mujeres, con no darles trabajo a los hombres, con un desprecio grande. Pero fue muy curioso, yo esto lo llegué a observar, que todas estas cosas incluso llevaban a jóvenes, las llevaban a la trilladora y les hacían llevar ¿cómo se llama?, la mies encima de la cabeza, hasta que en una trilladora, por ejemplo, uno se plantó y les dijo, y aquí no vengáis más, y bueno, eso, se plantó, ¿no? A otro muchacho, por ejemplo, uno de los caciques del pueblo, le estaba cobrando de una tierra que tenía, le estaba cobrando muchísimo más que lo que tenía que pagar, y fue el muchacho y le comentó, mire usted, yo estoy llevando esto y esto y esto, y usted me está cobrando tanto. Y entonces, y claro, tenía razón, y no quedó más remedio que ceder, pero cedió diciéndole a su vez, tú tenías que haberte quedado por las cunetas. O sea, la mala uva no se les quitó nadie. Bueno, eso, pero después lo que os he comentado, a lo primero se les hizo muchos desprecios, muchas cosas. Pero yo observé, y luego pues que hablo con la gente, sí que me lo justificaron, de que en puestos de relevancia para esos patrones, para muchos patrones, resulta que estaban o hijos de fusilados, o hermanos de fusilados, o izquierdas de toda la vida. ¿Por qué? Y a ellos, sape. O sea, a los matones que habían hecho todo lo que habían hecho, no los querían ni ellos. Yo creo que en sí tenían que decir, los que han sido capaces de matar a su propio padre, como hubo uno que mató a su propio padre, los que han sido capaces de traicionar a sus amigos, a sus compañeros, a sus vecinos, a sus familiares, estos son capaces de matarnos también a nosotros. Y entonces, esto es lo que fue pasando, y a las mujeres, incluso había 2 jóvenes en una casa y tenían el servicio abajo de la casa, de la vivienda, y oyó voces y se puso a escuchar. Iban 3 personas y 2 de ellas iban con otro de pasta, y mira, aquí hay 2 mozas que cualquiera de ellas, una joven, una más jovencica, pero cualquiera de ellas puedes pasarlo con ella, hasta con la vieja. Pero cuando llegaron a la puerta de la casa, el que iba con ellas, resulta que era hermano de leche, él y otro hermano suyo, hermano de leche de otro de los hijos de aquella casa. Entonces los mandó marcharse con cajas destempladas y hasta los amenazó. O sea, quiero decirte que hubo de todo como en todo, pero tenían además se supo muchas cosas de las que habían hecho precisamente porque se hacían los grandes, porque se hacían los héroes. Muchas veces así, por pensar que eran héroes, y otras veces en las borracheras contaban todo lo que habían hecho. Incluso una vez uno estaba en la esquina en la plaza principal y llevaba eso ya cuando, claro, esto ya era cuando iba matando, ¿no? Entonces iba con las manos manchadas de sangre, y uno le dijo, y estaba almorzando, joder, te podías lavar las manos, dice, me sabe mejor. Y pero este señor se tuvo que ir del pueblo porque nadie, ni la derecha ni la izquierda, lo quería. O sea, yo fui observando eso, y como he hablado con personas mayores me han dicho, pues sí. O sea, que esto es lo que... Pero eso, todo lo que podían, las pobres madres y las viudas, ni os digo lo que no pasaron para sacar a sus hijos adelante, que al fin y al cabo hubo quien se quedó hasta con 8 hijos. O sea, aparte de que hicieron con ellos barbaridades. Por ejemplo, con el padre que os digo, que tiene 8 hijos, le decían que dijese viva España, viva Azaña, o sea, y viva Franco, y el otro contestaba viva Azaña y viva la República. Le cortaron sus partes, las metieron en la boca, le decían de mote chifla, y se las metieron en la boca. Y ahora chifla. Y los dejaron allá morir. Los tuvieron que dar de arder. A los 3 días estaban sin enterrar. Entonces fueron
y el mismo párroco mandó que los hicieran de arder y salieron los restos, salieron con todo lo quemado en sus partes, que era donde, claro, él tenía todo perdido. Y así os contaría y no acabaría, de verdad. De cómo los familiares se callaban por el miedo de que les hicieran algo a sus hijos. Hombre, hubo una mujer que le habían matado a su marido, a 2 cuñados hermanos de su marido, a un hermano, a 2 hermanos o sea, al marido y a un hermano del marido de otra hermana. O sea, que tenía bastantes fusilados, ¿no? Y tenía un hijo que no era normal. Y pues iba por el pueblo y iba, viva Franco, cabrón, que mataste a mi padre, o sea, ¿no? Bueno, pues a este chico lo envenenaron por 3 veces después de la guerra. Tuvieron que llamar al médico y el médico que lo visitó dijo, lo han envenenado. O sea, es que se hizo mucho daño en y después de la guerra. Entonces, pues la gente pues tenía mucho miedo y eso, y no, después ya pues se ha ido sabiendo y cuando comenzamos los funerales, o sea, hacer la recogida de restos, operación retorno, cuando iban sabiéndolo algunos hijos, algunos nietos, pero madre, pero como no nos has dicho nada, como, o sea, y era el miedo porque habían pasado mucho. Efectivamente. O sea, nosotros aquí no tuvimos problema, en muchos pueblos no tuvimos problema, pero por ejemplo cuando estábamos sacando los restos en Monreal, llovió muchísimo y al día siguiente pues un señor de Peralta que se sacaba los restos que parecía que le iban a la mano, con un cariño y que no sabéis bien. Entonces trajo a Monreal al día siguiente un toldo de tractor, de los que llevan cuando la vendimia, nuevo, en azul marino y ribeteado de rojo. De buenas a primeras, seguíamos sacando restos y aparecen 3 personas a mi lado. ¿De dónde sois? ¿Tenéis algún familiar? Porque todos que estábamos, el día de antes nos juntamos allí en Monreal 160 personas, sin contar niños. O sea, que había cantidad de niños y tal, ¿no? Pero claro, al día siguiente, lloviendo tanto, pues ya fuimos más bien la gente más joven, los hermanos, los tal, eso. Bueno, que es que, es que no somos familiares, pero es que hemos visto tanta gente que hemos pensado que estarían cogiendo cangrejos. Yo esto me lo he repensado muchas veces. Es cierto que el río este que pasa por Monreal, había entonces, y en Peralta también había entonces mucho cangrejo. Pero claro, tenéis que saber cómo el cangrejo, una vez que se cuece, se pone rojo. Entonces muchas veces me lo pregunto, ¿lo dijeron con segunda? Bien. Pero todos los días que fuimos, porque fue donde más nos costó sacar los restos, y fuimos pues creo que fueron 4 fines de semana, o sea 8 días consecutivos, sábado, domingo. Y los íbamos dejando en Tafalla, en el panteón de uno de los fusileros de Tafalla. Tenían, pues como todo este piso, era una capilla grande, y allí los fuimos dejando. Cuando sabíamos, por ejemplo, que eran de Peralta o de Tafalla tal, teníamos cajones con el nombre del pueblo. Pero como pues había muchos restos que no podías recogerlos a una con los demás, pues eso los íbamos metiendo en cajones en los que no ponía nada. Y después esto pues se repartió y nos los llevamos por los pueblos. Bueno, pues todos los días, excepto uno, que solamente vinieron 2, todos los días acudían puntualmente donde estábamos nosotros. Cuando ya estábamos recogiendo y repartiendo los restos, uno de Berbinzana, si bien era de Valladolid, pero le habían matado a su madre y a 2 tías carnales por bordar la republicana, y luego uno, hijo de fusilado de Berbinzana, se lo trajo a Berbinzana cuando estaba en la mili. Y mirándome a mí me dice, ¿qué hacían allí todos los días la Guardia Civil? La Guardia Civil. Fue así, de repente. No me digas que eran los que se exponían a mi lado. Y dice, hombre. Entonces yo le pregunté a esta persona que me ayudó mucho y le dije,
¿usted sabía que ha estado la Guardia Civil todos los días cuando estábamos sacando los restos de...? Y dice, sí. ¿Cómo? Yo me puse encendida. Y dice, escucha y ya te voy a decir lo que hay. Fueron a denunciarnos y a pedir que no nos dejaran recoger aquellos restos. Entonces, la Guardia Civil de Montreal son los que están en Noain. Llamaron los de Noain, llamaron al alcalde de Montreal. Fue el alcalde de Montreal y para que nos prohibiera terminantemente que aquello se cortara de inmediato. Y dice, pues lo siento mucho, pero no les puedo prohibir. Lo primero está en ley que puede sacarse. Después tienen todos los permisos, ha habido su padre, familiares del ayuntamiento, de su parroquia, de los ayuntamientos donde están, de sanidad y del gobierno civil. Así que lo siento mucho, pero no los voy a cortar. O sea, nos denunciaron. Otro día, cuando ya estábamos haciendo los funerales, o sea, ya haciendo los funerales, vino un grupo de personas, hombres y mujeres. Josefina, por favor, ¿qué está pasando esto? Un programa que había en Radio Requete de Navarra, del Pensamiento de Navarra, que era lo mismo, pues era en Nuñerías. Y dice que yo no lo escuchaba nunca, entonces tampoco lo escuché. Que nos trataban, bueno, ni os cuento, y que no nos tenían que dejar, porque tal, porque cual, porque aquellos eran bueno, trataban a los rojos pues de lo peorcico que podía haber en España, ¿no? Y entonces que por favor, que a ver lo que se podía hacer. Digo, pues que yo no sé qué se puede hacer. Bueno, ya veré, ya lo pensaré. Entonces lo pensé y escribí una carta, tan larga como lo que hablo. No, la guardo, o sea, igual os diría una cosa como esta, tengo ya lo diré, la copia la tengo, después ya lo escribí bien. Y claro, no habla, o sea, no quitaron, no dieron la carta, no la sacaron por las ondas, pero ya no se volvió a hablar más del asunto. O sea, cuando menos, algo hicieron caso, pero como veíamos, y en otros pueblos, de tratar a la gente, salir y tratar a la gente mal. Una vez íbamos a un pueblo que no había más que 3 o 4 y salieron unos jóvenes insultándonos. Y ya me volví y les dije, si no los hubieran matado aquí, no estaríamos todos nosotros. Sí, y porque los han matado estamos aquí nosotros. Y todos nosotros somos también hijos o sobrinos de fusilados como los que tenéis en vuestro pueblo. Agacharon la cabeza y se fueron. Y fuimos a otro pueblo, a Corella, en Corella. Madre mía de mi corazón, si nos pueden pegar, nos pegan. Si pueden liarse a tiros, de verdad, ¿eh? Pa' postre, de buenas a primeras, empieza a gritar una señora. Habíamos formado una comisión de sacerdotes y seglares pues para el orden, ¿no? Porque había de todo, exaltados por un lado y por otro, pero eso, aquella señora rabiosa perdida, acudimos rápidamente 2, ¿qué pasa? Este sinvergüenza, que antes fue a matarlos y ahora viene a hacer fotografías. Creerme que yo no sabía ni quién era de Calahorra. Cuando venía a hacerme alguna fotografía, porque a veces hablaba en los funerales, lo que fuera, cogía y me volvía de espalda porque no me gustaba que me hiciera fotografías. Y resulta que era un matón, ya no volvió. Pero ese día, este año, me informé en Sartaguda, que efectivamente hubo gente con pistolas, pero hubo de los 2 bandos. Porque cuando observaron lo que observaron, habían venido unos sobrinos carnales de un fusilado de Francia y habían estado en no sé dónde, pues en alguna de las luchas que ha habido también en Francia, y se trajeron las pistolas. Y dice, como a alguno se le ocurra sacar la pistola, la sacaremos también nosotros. Pero teníais que haber visto las caras. Y prueba de ello, que el día 23F hicieron una lista para fusilar y entre ellos estaban el párroco y el coadjutor, que después fue párroco de Peralta. Ahora muerto ya, ese coadjutor, que fue párroco de Peralta, era de Andosilla y tenía hasta 19 personas asesinadas. El abuelo, el otro abuelo, primos carnales de su padre, de su madre, o sea, fue de las familias más castigadas de Andosilla. Y claro,
como sabían esto, que nos habían ayudado, pues los primeros que iban en la lista eran los dos. Y lo supieron por uno que estaba haciéndolas. Yo también estuve en la lista de Peralta, pero al día siguiente vino una persona de las que estaban, que lo llamaron y se enteró de lo que pasaba. Y entonces al día siguiente nos avisó. O sea, para que veáis cuál es todavía la mentalidad de ellos. No, en todos los pueblos hemos sacado. Lo que no en todos los pueblos han podido sacar todos. Hay, por ejemplo, en Muruarte de Reta, un día que fui con un cámara de la misma editorial que hice el libro, pues fui con un cámara y fuimos sacando todas las fosas que era de Peralta. Y llegamos allá y creerme, sigue estando el sitio exactamente igual que cuando sacamos a los que estaban allí de Peralta. Entonces, qué casualidad, apareció una sobrina carnal del que les enteró y un hijo. El hijo incluso ha hecho un taller, ha respetado todo el sitio donde estaban los nuestros y ha hecho el taller al otro lado, que se necesita para no ser nada de ellos. Bueno, y entonces hablamos con él y dice, el caso es que aquí hay muchos, pero como ahora ha hecho la repartición de las parcelas, porque antes había una piedra, había un árbol que tal, había un matojo, había alguna señal de que allí había. Y dice, pero ahora todo es igual y no sabemos qué es lo que hay. Que eran, además de los que se habían escapado del frente de San Cristóbal. Pues para mí fue muy positivo, y además de muy positivo fue algo que nos dio a todos una alegría inmensa de poder sacarlos, satisfacción de poder hacerlo, de haber... Eso, o sea, yo creo que fue eso, muy positivo, porque era algo que se estaba deseando hacer desde hacía muchos años y nunca se pudo hacer. Fue, además, una forma de trabajar todos conjuntamente, hasta el punto que siempre hemos dicho que formamos entre todos una gran familia, porque cuando uno de un pueblo sabía algo del otro, oye, que aquí hay tal cosa, o sea, nos apoyamos mutuamente en todo lo que pudimos. Entre los familiares fue de verdad impresionante la forma en que nos unimos y nos ayudamos, que creo que era lo importante, ayudarnos. Efectivamente hemos investigado, y mucha gente lo ha hecho, un tema que era tabú y que no se podía hablar de él, pero lo hemos investigado, lo hemos trabajado y ha sido para mí muy eficaz, y yo le daría un 10 o un 9 de resultados. Y efectivamente ahora hay más facilidades, pero sin embargo hay otros obstáculos. Lo primero, pues eso, personas que ya no se puede saber dónde están por cómo los terrenos se han ya lo diré, no me sale esa palabra, como los terrenos se han cambiado de la forma de que eran entonces. Ya se me va todo, ¿ves? Pero al mismo tiempo las personas mayores que lo sabían también han ido desapareciendo. Y esto es, pues, una de las cosas en las cuales se echa además, de menos el que no estén aquellas personas que lo sabían, tanto de las personas familiares como de aquellas que sabían dónde estaban. Entonces, claro, ahora es mucho más difícil que lo fue porque aunque fue difícil, y ahora hay más medios, y ahora se les hace el ADN, y sabes quién es cada cual, ¿no? Y nosotros eso no lo tuvimos, pero sin embargo, a mi juicio fue más fácil, con todo lo que tuvimos que luchar, a ver si me entiendes, pero cuando menos, no sé, fue más fácil, sobre todo por todas las personas mayores que vivían. Desoberatzen inguruan informazio asko biltzen da, eta konturatu ginen informazio hori askotan ez zegoen eskuragarri. Horrexegatik iaz erabaki genuen argitalpen bat ateratzea desoberatzen
historia zera argitzen, eta horretan bildu genituen iaz arte egindako desobiratze guztiak. Beste alde batetik, gutxi barru gure web orrian izango ditugu desobiratze guztien informazioa fitxa batekin. Eta Arantzadi elkarteko txostenak ere, modu batez edo bestez, eskuragarri izango ditugu. Frankismoak historiaren bere bertsioa ezarri zuenez, biktimen bertsioak eta esperientziak isilaraziak izan ziren. El proceso de exhumaciones de las víctimas del franquismo se inició fundamentalmente en 1977-1978. Había habido algunas exhumaciones en los momentos previos, pero el primer gran periodo de exhumaciones se produce en lo que se conoce como exhumaciones tempranas. En esos momentos son las familias de las víctimas las que llevan a cabo los procesos de prospección y de exhumación, gracias a los testimonios que he venido recogiendo durante los últimos años. A partir del año 2002, cuando se recupera tras 20 años prácticamente sin exhumaciones el proceso, son las asociaciones de memoria histórica las que asumen la responsabilidad de llevar a cabo ese proceso de exhumación. A partir del año 2015 es el Gobierno de Navarra, mediante un plan de exhumaciones, mediante un convenio con la Sociedad de Ciencias Aranzadi, el que se encarga, el que se responsabiliza del proceso de exhumación. Cada año se hace un plan de exhumaciones que se consensúa con las diferentes asociaciones y cada año se firma un convenio de en torno a 100.000 euros, que es el que nos permite llevar a cabo el proceso de exhumaciones al Instituto Navarro de la Memoria. Adibide bezala, Fermin Arellanoren aita fusilatua izan zen. Horretaz gain bere familiak irainak eta mespretxuak jasan behar izan zituen urte luzez. Juan Arellano Fernández tenía 33 años, era guarda de riegos de Araciel. Estaba encuadrado en el ayuntamiento. Era amigo del alcalde, que ha asesinado junto con él, y tenía 33 años, estaba casado con María Luz Díaz Pérez, que tenían la misma edad, 33 años los dos, y teníamos 2 hijos, mi hermano de 4 años y yo de 2. Y mi hermana nacía 5 meses después de haber asesinado a mi padre. Pues el delito es que pertenecía a la Unión General de Trabajadores, era uno de los cabecillas de allí del pueblo, era, no sé si el primero o el segundo mandamás de la Unión General de Trabajadores, y mi padre lo único que delito podían tener es que hacía lo siguiente. A pesar de su trabajo como guarda de Araciel de riegos, pues él se cogió la manera de poder dar trabajo a todos los que se juntaban en el pueblo. Para coger el trabajo solamente había agricultura. Entonces iban a la plaza y los terratenientes, los fascistas o lo que sea, cogían a los que les parecía oportuno. Entonces mi padre dijo, no, si se presentan 50 y viene un señor a por 10 obreros, le daremos del 1 al 10. Si viene otro y quiere 20, pues del 10 al 30. Y los que si ya no vienen más a recoger gente para trabajar en las fincas, pues al día siguiente el 31 es el primero. Y así sucesivamente. Así repartía poco el trabajo para que la gente podía llevar un sueldo por lo menos cada 2 días. Y no muchos llevaban todos los días sueldo y otros no, y claro, había que sostener a las familias. Y la única solución y la única cosa que había en Corella, no había ninguna industria ni nada, solamente era la agricultura. Y claro, la agricultura estaba muy repartida y claro, mi madre tenía unas pequeñas piezas de terreno, pero con eso no era para vivir ni mucho menos. O sea, había que trabajar o había que hacer cosas. Y claro, su padre, su marido, mejor dicho, mi padre, estaba empleado en el ayuntamiento, tenía un sueldo y con eso vivían perfectamente. Subimos porque resulta que había entonces las Bardenas
iba la gente a trabajar a cortar la mies, iban con las guadañas y tal y cortaban la mies, iban con carretas y las llevaban a Tudela, donde tenían la cosechadora no, sino la trilladora. Y entonces venían casualidad dos de Corella con dos caballos, con dos carretas grandísimas de paja y con las caballerías. Y de lejos oyeron unos tiros. Y cuando se fueron a arrimar, porque eso los mataron en las Bardenas, en el término de Arguedas, pues la carretera que va a Egea, de Tudela a Egea de los Caballeros. Y claro, ellos al cabo estaban donde Egea los Caballeros, hay unos kilómetros, y cuando llegaron, vieron que había 8 personas muertas allí, ensangradas hasta más no poder, y entonces fueron a mirar quién era. ¡Ay, va! Si es el alcalde, si son de Corella. Y ahí vieron que estaba mi padre junto con el alcalde, con uno que tenía un bar, o sea, el barbero, etc. Y entonces estos señores se callaron y no dijeron absolutamente nada. Otros, esto fue mi madre, cuando la última vez que le vi a mi padre nos llevó, yo no me acuerdo de eso porque tenía 2 añicos, mi hermano sí se acuerda, que fuimos al cuartel de la Guardia Civil, que ahora es una casa, el cuartel está cerca de la casa esa donde era el cuartel de la Guardia Civil, y entonces mi madre era el día de Santiago, y fue a verlo a la tarde. Entonces mi padre le hizo una seña que lo iban a matar, y entonces mi padre sacó el anillo de boda y se lo dio a mi madre, y nos marchamos. Entonces esa noche se los llevaron a Tudela, y de Tudela los llevaron a la zona donde los afusilaron de madrugada. Entonces los tuvieron allí hasta las 11 de la mañana aproximadamente, y el día Santa Ana, que es la patrona de Tudela, pues los llevaron a la tapia del ayuntamiento, a la tapia del cementerio, y los tuvieron allí 24 horas llenos de moscas, y de la gente iba arrodillada, porque Emilio Mola, el asesino ese que de Navarra, que es el mayor asesino, ese había dicho, yo he leído el diario de Navarra, la hoja principal que ponía, que declaraba la guerra a la República, el Emilio Mola, decía que había que hacer todo el daño posible y asustar a la gente, que no dudaría que si enfrente estaría su padre, sacar una pistola y pegar unos tiros a su padre. O sea que el buen señor tenía amor hasta más no poder, amor lejano. Entonces, claro, una vez que pasó el día Santa Ana, el día 27, los cogieron y los metieron en un nicho, o sea, hicieron un agujero y los metieron allí. Hubo alguno que los conoció también. Entonces ya era una pista, poco más o menos, donde podía estar mi padre. Porque los primeros fusilados los llevaban a los cementerios. Pero luego, como había tantos fusilados, resulta que ya los fusilaban donde les parecía oportuno, donde les daba la real gana. Unos los llevaban a 20 kilómetros, otros a 80 kilómetros. Como los de Campanas, que estaban en Corella y los trajeron a Campanas a matarlos. Y claro, ahí no los conocía nadie, decían desconocidos, y efectivamente eran desconocidos para la gente, si no los habían visto nunca. Y eso. Y yo estuve con el jefe del cementerio en Tudela y le pregunté, le dije, por favor, vengo en son de paz y quiero buscar los restos de mi padre. A ver, el libro de entradas al cementerio me enseñó. Y entonces vi que el día 27 había 8 desconocidos. Dije, estos son. Y entonces preparamos ya a toda la gente de Corella con picos y con palas y tal para ir a recoger. Y ya nos dijeron un poco más dónde estaban. Nos dijeron en un sitio un poco más lejos y no salían, y luego vinieron, no, es aquí. Y fuimos y los sacamos. Entre ellos había, en 2 nichos aparte, 2 guardias civiles, que también los habían asesinado, porque esos no dieron el paso que tenían que dar al frente para quitarse de la República. Habían jurado la República, ser fieles a la República, y esos dijeron que no. Y entonces estos otros los fusilaron, pero estaban uno en cada agujero, independientes. Y nosotros los sacamos y teníamos unas cajas, y yo puse
los restos de uno en una caja y los restos de otro en otra caja. Y entonces vino una señora que debía ser la mujer de uno de ellos, y con un muchacho joven, o sea, tendría 30 y tantos, 40 y tantos años, que también era guardia civil. Y vinieron 2 o 3 personas, se cuadró a sus órdenes tal, y dijeron, estos son jefes. Y yo oír, ver y callar, porque vinieron guardias civiles diciendo, oiga, ¿tienen permiso para poder sacar esto? Y sí, señor. Tenía que ir yo, iba a la Diputación, o sea, aquí al instituto que está al lado de la plaza, no me acuerdo cómo se llama. Hacía falta un papel, un documento que te daban en las autoridades sanitarias para poder ir con los restos de un punto a otro para llevarlos al cementerio. Si no, y entonces me pidieron, y digo, tome usted, aquí está. Miraron y se acabó. Entonces se marcharon y yo a la señora dije, mire usted, señora, por favor, nosotros, todos los que estamos aquí, hemos puesto 3.000 pesetas para poder sacar los restos de nuestras personas amadas. Y claro, ustedes son 2, me debe 6.000 pesetas. La mujer sacó y me dio las 6.000 pesetas. Y yo repartí las 6.000 pesetas, 1.500 para nosotros, 1.500 para los de Ribaforada, y otros 2 pueblos más, Alfaro, y otro no me acuerdo si era Buñuel o no sé. En uno de ellos, en Ribaforada, estaba un pariente mío que estaba de médico allí, en el pueblo, que era pariente por parte de mi padre. Y nada, o sea, nos dio las 6.000 pesetas, repartí el dinero y se acabó. Y entonces ya lo sacamos y los llevamos al cementerio, nada más, eso. Y ahí vi exactamente que eran nuestros padres, porque además una calavera tenía los dientes exactamente igual que los míos, y dije, esta es la cabeza de mi padre, el esqueleto, porque tenía los mismos dientes. Y claro, eso, entonces no había ADN, no se ponía porque claro, valía un montón de dinero y eso no podíamos hacer. Hoy en día ya sabemos que en una fosa sacan y va este buen señor, que es un tío maravilloso, va y saca de quién es el muerto, según si hay parientes, pues con el ADN, y saca de quiénes son. Nosotros no, nosotros íbamos directamente por lo que preguntamos y por nuestro afán de localizar a los restos nuestros, no solamente los de mi padre. Yo les dije, mira, yo cuando fui a Corella, y había la primera entrevista que hice, o sea, la primera vez que una de las veces que fui a Corella, estaban en un mitin en el PSOE, y resulta que el que se presentaba de alcalde era hijo de una señora que es hermana, agárrate, hermana del padre de Miguel Sanz. Miguel Sanz, o sea, el Sanz, el abuelo, tenía 10 hijos, y esta señora era la hermana mayor. Y Miguel Sanz, que era su padre, se llamaba igual, Miguel Sanz, era el más pequeño. Entonces resulta que, claro, se conocía perfectamente. Ahora lo que quiero decir es lo siguiente. Cuando Miguel Sanz se presentaba de alcalde a Corella, fueron a ver a la tía, y fueron pues hermanas de ella y con sobrinas y tal, diciendo que Miguel se iba a presentar de alcalde y para votar. Y esta señora, que era lo más bueno que puedes imaginar en este mundo, decía, miras, cuando entraron, digo, hombre, qué bien que venís todos, toda la familia a verme, que no le veía nunca, porque era completamente socialista, pero socialista de los de antes, no los de ahora. No era socialista de verdad. Ahora se llaman socialistas. Yo cojo, tú coges y él coge más, y se acabó. Entonces resulta que les dijo, le preguntan, mira, como se va a presentar Miguel Sanz, queremos que votes tú, cuando veas la votación, digo, mira, yo siempre seré socialista y no cambio la chaqueta por nada del mundo ni por nadie. Y claro, resulta que se marcharon todos con las orejas gachas y ella se quedó tan ancha. El día que se murió, estuve yo en el cementerio y en el funeral y tal, le llevaron una corona que no he visto tan grande del Partido Socialista, con una cantidad de rosas rojas, pero grandísima, que no he visto nunca una corona tan grande. Y tenía relación con la gente de Madrid, le mandaban todas
todas las cosas que salían del Partido Socialista, y estaba afiliada al Partido Socialista de Madrid, y le daban toda clase de información. En el año 79 empezaron la gente de los pueblos, de Marcilla y demás, a moverse. Entonces yo iba a los funerales, me decían, iba a los funerales de todos los pueblos, que todos los domingos había un funeral. Iba a todos, yo a todos los pueblos de Navarra, incluso de La Rioja. Yo iba a Calahorra, a Rincón de Soto, a muchos pueblos. A muchos pueblos que se hacían. Cuando había 2 funerales a la vez, entonces el que me llevaba a mí, el que me llevaba las cosas de Corella, que era mi mano derecha, entonces yo le decía, yo voy a tal sitio, tú vas al otro lado, y estate con fulano, con mengano, para ver si saben algo de nosotros. Y entonces empezamos a buscar los restos. Ahí toda la plenitud. Yo me acuerdo estando, no sé, era Buñuel o Ablitas, fui a hablar con el párroco. Y le dije, mire usted, a mí me han dicho que hay de Corella aquí a fusilados, y me gustaría a ver dónde están y a ver si hay alguna manera de enterarnos de quiénes son. Y me dice, mire usted, si quiere usted el domingo venga a misa, y después de misa estaré con unos cuantos señores que esos le podrán informar. Y efectivamente fui al domingo siguiente, y estaba el cura esperándome con 10 personas. Y fuimos por las Bardenas, cerca de Buñuel, por las Bardenas, diciendo, mire, aquí hay un pozo con gente, aquí hay otro pozo con gente y tal. Y bueno, yo no decía nada de Corella y tal, y dije, bueno, pues ya está, adiós, adiós. Y claro, la gente de los míos, al ir al próximo funeral, me dice, Fermín, ya sé que has estado en Buñuel, no sé si era Buñuel. Y dice, joder, ¿con quién ibas? Ibas con todos los asesinos del pueblo. O sea que fíjate, se reían a la cara de nosotros. Porque eran tan malos. Yo me acuerdo cuando estuve en Olite, que fui al Olite y estamos recogiendo los restos en el Perdón, en el monte, estaban haciendo excavaciones y me dicen, Fermín, hay un montón de gente allí en el Perdón y tal, y me cogí el coche y me fui al Perdón. Y sacando los restos, empecé a hablar, sacó la gente y decía, parece mentira que la Santa Sede haya puesto a Ona de obispo, cuando Ona es un señor que al hacer la misa sacaba el pistolón, lo ponía encima del tablero de la misa, y hacía la misa. O sea que, ¿con qué ideas iba el buen señor? Pues fue en el año 80, que es cuando estuvimos en Tudela, toda la gente, en Alfaro, también estuvimos sacando a un tío mío también, que estaba de guardia del pueblo, y fuimos al Faro, recogimos, lo llevamos al cementerio en sacos, iba con el coche, andaba por las tumbas, y había un señor que era, ahora no me acuerdo cómo le llamaban, que era un tío fantástico que había conocido a mi padre, y había sido amigo de mi padre, y al verme el hombre se emocionó. O sea, era un hombre majísimo, y era de la izquierda, pero calladito, porque claro, si no le quitaban el sueldo y todo, ¿entiendes? Y era un hombre extraordinario, y cuando me veía se emocionaba al verme, y claro, le dábamos el saco y los dejaba allí en la iglesia, donde dan la última, eso para enterrar a los muertos, y entonces ahí guardamos por los de un pueblo de aquí al lado del Monte San Cristóbal. Era que los tenía mi tía, mi pariente, los tenía ya recogidos. Los de Alfaro, los de Corella, y los de Madrid y los de Campanas. Entonces ya los metimos, compramos 7 o 8 cajas de ataúdes y pusieron unas banderas republicanas en cada ataúd. Hicimos el desfile en abril del 80,
que hubo cantidad de gente, una cantidad de gente espantosa, y yo hice la bienvenida a todos los gente de los pueblos en el parque. Me habían puesto altavoces y micrófono y para mí fue ideal porque, claro, hablé. Y cuando hablé, hablé y mucha gente decía, así se habla, así se dicen las cosas, porque yo iba al grano. Dice, una de las frases últimas, porque tengo todos esos papeles que los puedo enseñar para otro día si queréis hacer otra entrevista. Entonces yo le dije, aunque la Iglesia fue el peor enemigo de nosotros, claro, los curas que estaban allí, hoy vemos que la Iglesia no solamente está a favor también está a favor de los pobres, porque la Iglesia de entonces se puso a favor de los ricos y nos hicieron, no fue como Cristo amando a los pobres, no, solamente a los millonarios, y es lo que pasó. Fui a Tudela y en Tudela estuve hablando con un señor que era el jefe del cementerio, que era un carlista terrible, malo hasta más no poder. Una señora me dijo, cuidado con este que es muy malo, muy malo. Y le vio hablando conmigo y le dijo, usted márchese de aquí. Y le dije, oiga, por favor, que está hablando conmigo, por favor, déjelo en paz. Le dije yo al buen señor. Se cayó y no dijo nada. Y ese es el que me sacó el libro de entradas al cementerio, y entonces ahí es donde vi que estaban los 8 de Corella, que era el 27 que los enterraron. Sí, normalmente a todos los fusilados que sacábamos en todos los pueblos se hacía un funeral, buscamos a sacerdotes, hacía una homilía con respecto a las salvajadas que hicieron y se llenaban todas las iglesias de la gente que íbamos a un punto a otro. Y en Corella vinieron miles y miles de personas y estuvieron fuera de la iglesia de San Miguel, que es un templo bastante grande en Corella, había mucha gente fuera. Entre ellos había gente de guardias civiles, porque yo conocía a muchos guardias civiles, porque como andaba con altavoces y he estado con militares, con todos, y conocía a muchos y estaban muchos guardias civiles ahí. Y yo tenía mucho miedo, porque cuando íbamos a Corella, al pasar, entonces se pasaba por Olite, no estaba la bifurcación, la carretera de bifurcación, y se pasaba Olite y me acuerdo que íbamos con el coche y de buenas a primeras veo un coche que se bajan, un señor con un bate de béisbol, con una pistola, vestidos de falange, y eran de Fuerza Nueva, y aterrorizando a la gente por allí. Dije yo, madre mía, a mí este coche no corre nada, y les dije a los hijos, iban los 6 hijos y mi mujer, mirad el suelo, no miréis para nada, mirad el suelo, y con el coche dije yo, esto, si me vienen a por mí, eso y le pego un acelerón y parece que se va a correr mucho, pero es igual, me lo llevo por delante al que sea, yo no paro, porque tenían ganas, por lo que se ve, de tirar de gatillo, ¿entiendes? Y a mí no me matan así como así, y a mí no me hicieron nada, y yo me marché y se acabó. Y cuando llegué a Corella, tenía mucho miedo, cuando llegué a hacer el funeral, tenía mucho miedo, pero casualidad, y esto es una anécdota que a los 20 o 15 años me vino un primo carnal que vivía en Francia, en el sitio de los vinos, ¿cómo se llama? Los vinos especiales de... ahora no me acuerdo cómo se llama. Bueno, vino aquí con un señor y me dice, digo, yo, hablando del funeral y tal, así muy bien, estuviste muy bien y tal, mi primo, y me dice, le digo, pues yo tenía miedo y tal, pero no te dices cuenta que mi amigo y yo estamos todo el rato a la tuya. Digo, sí, y así no me dejáis ir en un momento. Dice, los dos íbamos con unos revólveres que si te pasa algo nos cargamos al que sea. No tenía ni jodida idea y yo me quedé cortado, Y claro, yo tenía miedo de que se iban a infiltrarte en nosotros, pegar a un tío, matar a una persona y hacer un escape a toda velocidad de ayer, de la iglesia, ¿entiendes? Yo, como eran tan bestias y tan fanáticos, tenía miedo, Y me dijo eso, me dice, no, los dos habían estado trabajando en la resistencia contra los alemanes y debían tener unos revólveres los dos con un montón de tiros para esto. Y digo, joder, y me enteré a los 15 años, que venían aquí a comer. Sumazioen inguruan
nik esango nuke memoriarako eskolarik hoberena daukagula horretan, ez? Nafarroko gobernuak adibidez orain eramaten ditu instituto batzuk fosa baten inguruan ikus dezaten nola egiten den. Nik esango nioke edon hori ulertu nahi badu biktimen egoera zein den eta memoria historikoa zer suposatzen zuen, aholkatu nioke hola esumazio batean parte hartzea, batez ere biktimen senidea bertan baldin badaude, entzun dezaten eta ulertuko dute primerar zer suposatzen duen biktimen aldeko lan hau. Ezinbestekoa den lan hau, ez biktimentzat bakarrik, baizik eta etorkizunerako eta demokraziarako. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.